Muy buenas noches. En reemplazo de Luis Hermes Ruiz, quien está en un compromiso académico, vamos a coordinar el programa de hoy sobre un tema de actualidad, quizás el de mayor actualidad mundial y que tiene repercusiones desde el punto de vista de lo que puede ser un símil, una similitud o lo que pueda ocurrir en América y sobre todo en Colombia, que hay casos que voy a mencionar al final, no son iguales, ni hay un nacionalismo de esta naturaleza, pero pueden ocurrir casos y ya se han presentado en Colombia aspectos de separación de municipios respecto al departamento. Pues en efecto, el viejo Caldas se dividió en 3 departamentos: Risaralda, Caldas y Quindío, para no decirlo de otra manera. O municipios como Alcalá y Cartago siempre han querido pertenecer a Risaralda y en ocasiones que al Quindío porque el valle los desatiende. Pero no es el programa sobre Colombia y las separaciones o la formación de municipios a partir de corregimientos, que podríamos al final, después de que trabajemos el tema, analizarlo. Se trata de Cataluña, una comunidad autonómica en España que ha venido en un proceso de consulta desde el año 2014, cuando Artur Mas, el presidente de la Generalitat, porque allá no se llama gobernación, sino Generalitat, al gobierno autonómico, pero tiene presidente cada región autonómica y hay un presidente nacional que es el señor Mariano Rajoy. Y Artur Mas llamó a una consulta que el Tribunal Constitucional le interfirió en el 2014 y fueron 2.300.000 votos, o sea, fue un rechazo a lo que pretendía Madrid, aunque la votación fue muy escasa, de un 37% del potencial electoral, pero fue entorpecido. Y lo mismo ahora el 1 de octubre del 2017, ya no era una consulta, sino un referéndum, preguntándole a la gente si quería que se formara una república, o sea, que se separara Cataluña de España. Y hubo una intervención policial brutal y una negación de un mecanismo de participación, como lo es el referéndum, que nosotros lo tenemos también en la Constitución. Entonces vamos a mirar los antecedentes, el origen de las reclamaciones y del nacionalismo catalán hasta llegar al momento actual. Invitados, pues José David Benavides, que tiene maestría en Derecho Empresarial, que es un abogado de la Universidad de Santiago de Cali, que es un investigador, que ha sido monitor de mis cátedras en la Universidad de Santiago de Cali de Ciencia Política, y Alejandro López Lazo, otro investigador, un joven profesional, abogado de la Universidad Libre, perteneciente al Grupo de Investigación República, al que yo también pertenezco, que dirige el doctor Jaime Gutiérrez Grisales, y que estamos recomponiendo. Y Alejandro ha sido monitor también de Derecho Internacional, una de mis cátedras, y de Introducción al Derecho. Y pertenece a colectivos de participación en asuntos políticos, internamente ha sido líder, etcétera, etcétera. Vamos a conversar con ellos. Entonces, empecemos con José David Benavides, en el sentido, digamos, histórico de la evolución de Cataluña. Perfecto, bueno, muy buenas noches para nuestra amable teleaudiencia y bienvenidos a este programa que es de total actualidad y que vamos a tratar un tema, doctor Alberto Ramos, un tema de total actualidad, tema de Cataluña y de ese nacionalismo catalán, de ese movimiento separatista de Cataluña respecto del Estado español. Pero tenemos que Cataluña es una región al oriente de España, pero que ha tenido un proceso histórico demasiado importante, un proceso histórico que viene prácticamente desde antes del Imperio Romano. Tenemos que el mismo Imperio Romano
conquistó la que es la península ibérica entrando por Cataluña, precisamente por la importancia que tenía Cataluña en el mar Mediterráneo. Entonces digamos que todas las grandes culturas desde la antigua Grecia, desde la posterior invasión del Imperio Romano, siempre se centró hacia territorio de la península ibérica para referirnos a España desde Cataluña. Entonces digamos que es de gran importancia pues tener ese antecedente histórico muy en cuenta para poder asimilar el fenómeno separatista que está ocurriendo hoy en España. ¿Qué ha pasado con Cataluña? Cataluña ha sido un territorio de la península ibérica que por su gran importancia comercial, por su gran importancia también de nación, de política, ha creado sus propias instituciones. Entonces a lo largo de la historia siempre se ha desarrollado, por ejemplo, lo que conocemos el día de hoy como la Generalitat o el Parlamento Federal dentro del territorio autónomo de Cataluña. Es una institución que es muy antigua, que tiene una tradición de muchos siglos. Entonces Cataluña siempre se ha defendido sus tradiciones, sus costumbres, que son, digamos que de muchísimo tiempo atrás. A lo largo de la historia en la península ibérica y en los reinados de Castilla y León, de Aragón, siempre se trató pues de defender lo que es Cataluña, de decir sobre Cataluña. Pero Cataluña lo que siempre ha buscado es su independencia, es defender lo que son sus ideales. Ya sea, digamos que hubo reyes que defendieron el centralismo a lo largo del siglo XVII y XVIII, pero también hubo otros monarcas que buscaron de que en España y la península ibérica hubiera un federalismo o hubiera unas decisiones políticas donde se tuviera en cuenta la autonomía. Pero digamos que a lo largo de la historia siempre ha predominado el centralismo en España. Entonces digamos que eso ha sido como el origen que ha dado históricamente el conflicto que tenemos hoy en día en Cataluña y que pues de que Cataluña siempre ha luchado para que se le reconozca su autonomía. Bueno, dentro de ese proceso de formación de la sociedad catalana y de la catalanidad, encontramos que en 1714 irrumpe un rey Borbón, que es Felipe V, y se toma a Cataluña y doblega en la llamada Guerra de Sucesión a los contendientes, porque la sociedad catalana estaba inclinada por Carlos III. Y son sometidos y proscritos muchas de las actividades cerradas, algunas de las instituciones, y también sancionados con el idioma catalán, porque pues la famosa unidad española de los reyes de Castilla y Aragón impuso el idioma castellano desde siglos atrás, o sea, 2 siglos atrás. Entonces ya en el siglo XVII, ustedes saben que el primer emperador universal católico fue Carlos V, y esto fue producto de la agregación de los pequeños reinos que había en la Edad Media. Cuando Colón llega a América, en 492 existían al menos 9 reinos, y solamente fue financiado por el rey de Aragón y la reina de Castilla. El rey de Castilla y los reyes de Castilla y Aragón, ¿sí? Pero no todos los reinos. Cuando ya llegamos a 1519, hay una unificación y hay un solo rey, porque la Edad Media necesitaba culminar su fragmentación que imposibilitaba una sola hacienda pública, un solo ejército, un solo derecho y ampliar el comercio. Por eso buscan un rey sobre cada uno de estos territorios, y España pues queda controlado por los austrias, que además son extranjeros de origen pues prácticamente belgas, y esto es lo que no ha gustado hasta hoy, porque fue una unidad a la fuerza. ¿Ibas a decir algo? No, algo importante que hay que tener en cuenta, y lo que usted hacía referencia, es que precisamente el rey de Austria
de la Casa de Austria fue prácticamente quien defendió un Estado autonómico en Cataluña, y al igual que en toda España, pero lastimosamente pues en las guerras que hubo en ese entonces fue derrotado y digamos que no se pudo defender ese ideal en Cataluña. Bueno, finalmente quería decir en esta intervención, antes de escuchar a Alejandro López Lasso, es que la unidad española nace a partir del catolicismo. O sea, la religión católica era la imperante en toda Europa, pero en España mucho más, y entonces es el catolicismo. Y los catalanes, coincidencialmente, dentro de todas estas comunidades, etnias y naciones que existen y que existían, son los menos católicos. En este momento no llegan al 10%. Ellos ni siquiera son como en otras regiones y frente a la diáspora de religiones después del Concilio de Trento por la reacción a la declaración luterana que cuestiona la Iglesia, ellos son arreligiosos. La mayor parte de los catalanes no creen en la religión católica, tampoco son ateos, sino que son arreligiosos. Y ese es un comportamiento que los ha caracterizado y también por eso los han demonizado mucho tiempo. Alejandro, sobre esta evolución ya en la parte que tú quieras tomar. Buenas noches, doctor Alberto. Muy contento nuevamente de poder estar en el programa. Un saludo a toda la comunidad caleña y a los televidentes y a los seguidores en YouTube. Doctor, básicamente Cataluña tiene unas condiciones que se han dado a través de la historia, materiales que ha nombrado José David, y que hoy por hoy podemos decir que Cataluña representa, por ejemplo, económicamente el 20% del PIB del Estado español. Y ese 20% es en la totalidad de ingreso lo mismo que podría generar un país como Portugal. En esa medida, Cataluña se ha construido a través de, buscando siempre la autonomía históricamente, y han buscado a través pues también de medidas políticas incentivar su autonomía y su independencia, ¿no? Pero siempre han estado, obviamente, con una tensión con el Estado español en su generalidad, porque nunca han permitido que ellos puedan hacerse a un lado de España y construirse como un país, a pesar de todas las condiciones económicas y materiales que tienen. Sin embargo, hoy por hoy podemos decir que Cataluña, aparte de la diversidad de tipo político y cultural, representa para España una inmensa, para el Estado español una inmensa generación de ingresos. Entonces el Estado español se le hace muy complicado pensarse sin Cataluña. Ahora pues actualmente se vive un momento de desasosiego. Uno podría ahorita hablar de aquello que llamaba Gramsci cuando concebía el Estado como un minotauro, es decir, que el Estado tenía una parte de bestia y una parte humana. La parte humana, que quiere decir el consenso, y la parte de bestia, que tiene pues la violencia legítima del uso de las armas, ¿no? Entonces, en estos momentos el Estado español tiene la parte de bestia, o sea, tiene la violencia, mas no tiene el consenso que debe existir en Cataluña. Entonces, hoy por hoy hay un estado de desasosiego porque el presidente Rajoy ha aplicado el artículo 155 y a su vez el presidente de la Generalitat, Charles Puigdemont, ha pactado la independencia unilateral junto al Parlamento. Entonces hoy por hoy se vive un estado de desasosiego y el destino en España es incierto. Bueno, antes de, digamos, sumergirnos en ese tema que es vital y el núcleo de este programa, porque es la actualidad, la declaración de independencia que el Parlamento hizo, yo quisiera recordarles a los televidentes que en esos forcejeos desde Cataluña se ha intentado constituir una república y se hizo la primera vez en
en 1873, la Primera República con José García Viñas y Paul Broussais, que proclamaron el Estado catalán federado con la República Española. Luego en 1931, el señor Francesc Macià, presidente de la Generalitat, porque la Generalitat es una institución antiquísima, anterior a la Constitución del 78, que la gente cree que es producto de la autonomía. No, el Estado unionista español respetó la existencia de la Generalitat, de allí lo sagrado de la institución para los catalanes. En el 31, Macià, Francesc Macià, del partido Esquerra Republicana, también fortalece la autonomía de Cataluña ya desde el año 32. Y en 1934, Luis Companys, presidente de la Generalitat, molesto con lo que estaba sucediendo en el centro de Madrid, porque un partido muy religioso y de extrema derecha, el SEDA, está buscando desacomodar las actividades administrativas de Cataluña, declara la Segunda República y es, digamos, atacado por la fuerza policial, no es apoyado por el jefe de la policía barcelonesa, luego es apresado, condenado a 30 años, luego logra la libertad cuando ganan las elecciones sus simpatizantes, pero viene la guerra civil española que se inicia en el año 36, Franco derrota a los republicanos, hasta los bombardea en Guernica con apoyo de los alemanes, con la aviación alemana, en un blitz, en un ataque relámpago. Y en el 40, apenas el primer año de gobierno, fusila a Companys. Y en 1940, y durante 39 años y medio, proscribe el idioma catalán, ocluye a los catalanes, los persigue y los hace hablar español y subrepticiamente catalán en las casas, es decir, hay una represión. De parte del llamado generalísimo Francisco Franco fue donde se llevó a cabo una represión terrible durante 40, 50 años, creo que 40 años. 40 años que duró el franquismo en España. Eso después de la República de España que estaba instaurada antes que llegara Francisco Franco y que digamos que Francisco Franco, como usted bien lo dice, tenía el apoyo del movimiento nacional socialista de ese entonces. Incluso tuvo apoyo de Mussolini y de Adolfo Hitler en ese entonces. Pero entonces, volviendo al tema de Cataluña, vemos simplemente en el siglo XX la consecuencia de todo el proceso histórico que se había venido dando respecto de Cataluña, porque Cataluña han habido reyes a lo largo de la historia, como lo hemos venido comentando, que unos han sido, digamos que partidarios de la autonomía y de la independencia y del reconocimiento del nacionalismo catalán y de su identificación y aspiración a ser un Estado, y otros que definitivamente no quieren reconocer nada de eso y que siga perteneciendo a España y a un centralismo español. La República Española, antes del franquismo, precisamente reconocía a Cataluña, tanto en su cultura como en sus ideas políticas, como en su autonomía, cosa que después Francisco Franco proscribió completamente y digamos que Cataluña no tenía derecho absolutamente para nada. Y pues creo que también tenemos que, para entender el problema de Cataluña, hay que reconocer tres actores fundamentales. Inicialmente, pues, el presidente Mariano Rajoy, que hace parte del Partido Popular, que es una suerte de cambio radical en Colombia, es decir, un partido que gobierna y que ha sido manchado por la corrupción. Alrededor de 30 miembros del Partido Popular han sido con sentencia judicial dictaminados como corruptos. Inclusive hay una sentencia, bueno, no una sentencia, se habla de que es casi que una organización de tipo delincuencial, en el sentido de que la corrupción imperante de su partido ha sido inmensa. Entonces tenemos el primer actor, el presidente Mariano Rajoy, con el PP. Tenemos a Charles Puigdemont, que representa una parte de los nacionalistas, pero de una manera muy radical. Casi habla muchos, por ejemplo, Juan Carlos Monedero lo llama inclusive protofascista. Y por último,
tenemos pues las mayorías que se expresaron en las urnas y que han sido ignoradas durante el último periodo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, uno de los diputados del Partido Popular dijo que querían españolizar a los alumnos catalanes. O sea, tiene una concepción de España de una mirada uninacional y no una percepción de tipo plurinacional que es el Estado español, reconociendo pues la diversidad, reconociendo autonomías, que era inicialmente lo que proponía, por ejemplo, el Partido Unidos Podemos en cabeza de Pablo Iglesias. Y hoy por hoy pues vemos que al no haber dialogado, al no haber tenido consenso entre los diferentes actores, pues se ve un camino en España que realmente no se sabe qué puede pasar. Como anteriormente lo dije, pues han aplicado el artículo 155, un artículo que desconoce totalmente y que interviene inclusive en el Parlamento y en la Generalitat de Cataluña, que es una suerte como de decir acá, profe, a pesar de que no tenemos un país, un estado de tipo autonómico, es una suerte por decir de asamblea departamental, ¿no? Y han intervenido el gobierno de Rajoy y ha hecho a un lado al presidente de la Generalitat, Charles Puigdemont. Bueno, vamos a hacer ese parangón. Allá se llama región autonómica a las entidades territoriales, o sea, a los entes territoriales. Aquí se llaman departamentos. Departamentos. Correcto, como usted lo mencionó. Entonces, cada región autonómica tiene un parlamento. En Cataluña, por el catalán, es Parlament, y la Generalitat es, como decir, la gobernación. O sea, el Ejecutivo gobierna desde la Generalitat. Entonces, aquí nosotros tenemos una asamblea departamental que emite las normas para la región, o sea, para el departamento, y el Congreso, las normas nacionales. Allá también las altas cortes, que llaman, emite normas nacionales, como el Senado también lo hace. Congreso Pero ¿qué de pasa? Diputados. El Congreso de Diputados, que los llaman además Congreso de Diputados, pero los llaman altas, cortes. Y aquí llamamos altas cortes, es a los de la rama judicial, que son el Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional, Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia, que llaman altas cortes. A ver, en este parangón, ¿qué ha sucedido? Que el día de ayer, 27 de octubre, fue el día definitivo. Venía la puja desde el 1 de octubre, que fue el referéndum, y el 10 de octubre se declaró la independencia por parte del presidente de la Generalitat, se la aprobó el Parlamento, pero la suspendieron inmediatamente, o sea, no entró a regir, abriendo un margen de diálogo con el Estado central, es decir, con Madrid. Pero ayer, definitivamente, los que vieron televisión internacional, por ejemplo, CNN o TVE española, y otros, Deutsche Welle, pero ya más interrumpidamente las transmisiones, se presentó, fue un pugilato. Estaba reunido el Senado porque el artículo 155, que le permite al presidente nacional declarar la toma o la intervención directa de las instituciones de la autoridad autonómica o de sus funcionarios que se salgan del marco constitucional, intervenirlos como si decidieran a la gobernación del Valle sacar a la gobernante y mandar a un funcionario, que ha ocurrido, pero cuando hay reemplazos, pero no sacarlo como van a hacer, como quieren hacer con Puigdemont. El Senado le aprobó, porque se somete el 155 a que se aprueba si el Senado le acepta al mandatario la declaratoria de emergencia, que es un estado de excepción, el 155, copiado de la Constitución alemana de Bonn, y Bonn lo había tomado de la de Weimar de 1919, y Hitler utilizó ese artículo
de la Constitución de Weimar en 1934 y se tomó unas autonomías alemanas cuando los que no le funcionaron a la expansión del nacionalsocialismo. O sea que es un artículo supremamente despótico, autoritario, unilateralista, concentrador del poder. Y eso se dio ayer. Y al mismo tiempo la Generalitat, estaba su funcionario Puigdemont y su gabinete, los consejeros, que son los consejeros, en el Parlamento, esperando qué pasaba en España y en el centro del poder en Madrid, y ellos declararon la independencia. Es decir, que ayer todo se definió. Entonces, miremos los desarrollos, o sea, los escenarios hipotéticos, lo que ha venido pasando, José David. De verdad es algo que, amables televidentes, algo que debemos tener los ojos bien abiertos, tenemos que tener una atención muy atenta de aquí en adelante a los hechos que van a suceder en cuanto a territorio catalán, porque como bien lo comentaba usted, estimado doctor Alberto Ramos, tanto al mismo tiempo el Senado de España estaba aprobando la aplicación del artículo 155 de la Constitución española para intervenir y destituir a la Generalitat de Cataluña. Al mismo tiempo el Parlamento de Cataluña estaba votando precisamente la independencia que había sido propuesta por Puigdemont. Entonces, digamos que ahorita lo que se ve es un escenario de tire y afloje, pero un escenario de tire y afloje que puede terminar, Dios no lo quiera, en un escenario sangriento, un escenario de guerras, porque aquí lo que se trata no simplemente de un juego de niños o de que yo me separo de ti y que aquí no pasa nada o que tú me vienes a intervenir, no. Es algo que puede acabar muy lamentablemente, porque hay intereses de juego políticos, económicos, sociales, culturales. España, como lo decía mi estimado compañero Alejandro, es uno de los mayores aportantes económicos en España, de los que más le inyecta recursos al territorio español, y uno de los descontentos de Cataluña fue precisamente de que España no le compensara económicamente sus aportes en cuanto a recursos. Entonces, ahorita que se viene ese tire y afloje en cuanto al gobierno central español y en Cataluña, lo que tenemos es un estado de incertidumbre, sobre todo porque si estamos en un territorio que está en proceso de independencia y de desconocimiento de las instituciones y las autoridades hasta ahora, digamos, reconocidas, puede llegar a haber eventos en que puede haber represión y pueden haber alzamientos. Hasta ahora digamos que ha sido un proceso completamente pacífico, político, pero que de todas maneras puede desencadenarse en algo lamentable y que también se espera, aunque ahorita ha tomado un escenario neutral la Unión Europea y las mismas Naciones Unidas, de que estos organismos intervengan como tal. Sí, y pues actualmente la discusión da, profe, en dos vertientes esenciales, ¿no? Primero es el respeto a la legalidad y en segunda medida pues el derecho a decidir de la nación Cataluña, ¿no? De Cataluña. Entonces, por parte del gobierno dicen que hay que aplicar la Constitución, que hay que aplicar la ley, e inclusive han tratado de darle un carácter delincuencial a las manifestaciones del 1 de octubre, al referendo, ¿cierto? Entonces, la discusión nada en esos dos sentidos, ¿no? Primero, pues en la legalidad, que dice el Rajoy que hay que respetar, pero resulta que hay una constitución, que es la Constitución del 78, que ya está sin oxígeno. Y han planteado varios parlamentarios en el Congreso de los Diputados la necesidad de que hay un momento constituyente. Es un momento para volver a tener otro pacto social, un momento para volver a generar consensos entre las diversas poblaciones de España. Entonces, nada de esa gran discusión, profe, entre ese derecho, entre la legalidad sin oxígeno ya, y pues el derecho a la reinvención, a la desobediencia también, porque pues la desobediencia civil es una expresión democrática dentro de los estados actualmente, y está teorizado por Rawls, está teorizado por Hannah Arendt en Estados Unidos, está teorizado en Colombia por el maestro Gonzalo Arango, que dijo que desobedecer también era un derecho. Bueno, en esas circunstancias yo quisiera
hacer 3 anotaciones antes de que José David vuelva a intervenir. Y es esto: el Partido Popular, que es el partido gobernante, que lo hace en repetición, o sea, en reelección, porque en el 2011 llegó al primer gobierno Rajoy y ahora está en repetición, y casi que no puede serlo por la investidura que le iba a fracasar, porque en el sistema parlamentario no es elección directa, sino se elige el Parlamento y el Parlamento escoge al presidente, que es el jefe de gobierno, y el jefe del Estado es el rey. En esas circunstancias, los Ciudadanos, un partido que llama Ciudadanos, muy mal escogido el nombre, aunque es el nombre más bello que existe, el ser ciudadano, pero le pusieron Partido Ciudadanos. Son personajes de derecha que dicen ser liberales y que apuntalan al Partido Popular, o sea, sostienen al Partido Popular. Y el Partido Popular es un partido que tomó los restos del franquismo, es decir, lo fundaron ministros del franquismo. Es un partido que tiene rey, porque el rey le funciona al Partido Popular, no a la democracia ni a los otros partidos, como lo vimos en la intervención después del 1 de octubre, que si él hubiese mediado no estaríamos en este problema, porque él habría abierto el diálogo o como jefe de Estado hubiese conducido por otro camino. Yo lo que veo, y esta es mi tesis, que he escrito en 2 artículos de Caja de Herramientas en www.vivaor.co, hoy salió el segundo de esos artículos, y en el diario Occidente lo he expresado en 3 columnas. Mi tesis es la siguiente: hay un enfrentamiento de soberanías, es decir, el presidente y sus ministros, el presidente nacional, invoca la soberanía nacional de la Constitución del 78, que es la unidad nacional, una unidad pues, como ya sabemos y como lo ha dicho Ramón Cotarelo, está pegada artificiosamente porque nunca se ha consultado bien a las naciones. Comenzando con el rey mismo, que lo revivió Franco, una institución que ya estaba acabada y que en otros países no existe, que es obsoleto, y que el rey ni su padre, los 2 Borbones últimos, han solicitado un referéndum para que la gente diga si quiere que siga o no, en una monarquía constitucional, parlamentaria, republicana, una cuestión que es disfuncional en este momento para España por la corrupción de la monarquía misma, su hermana, y por la corrupción del Partido Popular. Entonces la soberanía nacional que enarbola, que tiene Madrid y la Unión Nacional de la República Española. Y la soberanía territorial autonómica, que es la de los catalanes, que se expresó en un referéndum y que ellos tienen también encarnada en los elegidos, que son los alcaldes de las municipalidades, y en el Parlamento. Entonces son choque de soberanías. Segundo, hay un desplome del ordenamiento jurídico español. Esa Constitución debe ser reformada y no ha sido reformada debidamente para reordenar las regiones, o sea, para por lo menos nivelar a Cataluña con la región vasca, que logró mayor autonomía a partir del terrorismo que ejerció la ETA. Esa situación del choque de soberanías es producto a un debilitamiento y un desplome del ordenamiento jurídico por la ilegitimidad en que el gobierno ha caído por más de 20 años de corrupción del Partido Popular. O sea, los catalanes no creen en el ordenamiento jurídico nacional español porque lo han burlado el Partido Popular y también el Partido Socialista Obrero Español, que fue uno de los que ayudó a la transición y magníficamente actuó para renovar a España. Se han conservatizado y corrompido más de la mitad del Partido Socialista Obrero Español. Entonces, queda aquí que enarbolan los catalanes la legitimidad de ellos frente a la legalidad que les dicen que están incumpliendo, porque están incumpliendo la Constitución y las leyes. Pero si los del Partido Popular han incumplido la legalidad y la Constitución, ellos reclaman es que con la legitimidad quieren es una independencia y declararse un país y formar un Estado y desprenderse de la monarquía y desconocer todo el ordenamiento jurídico. Entonces, ese es el choque que hay en este momento, que podría ocurrir en Colombia ya en otras circunstancias, porque aquí hay un desplome del ordenamiento jurídico. Se demostró con que la justicia no pudo funcionar nunca con la criminalidad ordinaria organizada, ni con las guerrillas en 53 años.
¿sí? Y tanto que se necesita una justicia transicional en este momento. Pero en medio de ese debate de la implementación aparece el cartel de la toga y la justicia se desploma, que no funciona porque los mismos magistrados vendían la sentencia. O sea que la gente no cree en la legalidad y puede ocurrir que no crea en la legitimidad de la legitimidad de los funcionarios que existen digamos, al mando o al frente del Estado. Entonces, sobre eso creo que ellos están precisamente en esas circunstancias. Bueno, algo muy importante que usted ha planteado, estimado doctor Alberto Ramos, es que hay un problema de legalidad y de legitimidad, y son de los viejos debates del derecho que tenemos que se viven, digamos que a diario, que se viven desde hace muchísimo tiempo. Incluso ese fue el debate que se tomó respecto del régimen nazi, cuando estaban juzgando a los generales nazis sobrevivientes en la Segunda Guerra Mundial por crímenes de lesa humanidad. Entonces ellos decían, no, es que nosotros matábamos por legalidad. Entonces, si es digamos que accesible un Estado en que impere la legalidad, o debe tenerse sobre todas las cosas la legitimidad de los actos jurídicos que se están haciendo. Puede que una norma sea legal, sí, pero otra muy diferente es que una norma sea legítima. Entonces, ya trasladándonos al caso español y el caso catalán, Cataluña tiene toda la legitimidad del mundo para decir a viva voz nos declaramos independientes por el proceso histórico que hemos venido reseñando y porque pues son procesos históricos que han creado instituciones jurídicas, políticas, económicas que les han dado una fuerza realmente increíble para que ellos por derecho propio puedan reclamar su independencia. Caso contrario que el Estado español para nada quiere reconocer, dice aquí impera una constitución política y se tiene que respetar la ley. A veces si nos toca pasar por encima de sus tradiciones, de su cultura, de su forma de ver el mundo, nos importa, como se dice, cinco, por así decirlo. Entonces digamos que volvemos otra vez al rifirrafe que volvíamos a hablar hace un momento, pero entonces es algo que puede desencadenar, digamos que en conflictos bélicos, en una guerra, que eso es, ojalá, digamos que en un futuro a mediano plazo los organismos internacionales intervengan, pero que digamos que al fin y al cabo, ya a título personal, ahí tiene que primar la legitimidad del Estado catalán. Y pues el 1 de octubre, doctor, se vio muy claramente de dónde es heredero el gobierno de Mariano Rajoy y su partido, el PP. El PP es heredero del franquismo y Ciudadanos es una reinvención del Partido Popular. Es como usted dijo anteriormente en algún programa, es una descafeinización del Partido Popular. Entonces, el panorama político en España suena muy interesante y también digamos que hay una cierta tensión, ¿no? Lo que usted decía, doctor, del territorio y la lucha de las soberanías. Pero yo creo que por encima de la legalidad también están las expresiones democráticas de los pueblos. Y las expresiones democráticas de los pueblos, históricamente, nunca han tenido un artículo dentro de alguna constitución o algún artículo dentro de un código que le digan ustedes pueden ser independientes o pueden ser libres y dignos. Correcto. Existe lo siguiente. Ellos venían reclamando, los catalanes, una reformulación, una reforma al modelo autonómico desde lo fiscal, es decir, parecido a lo que muchos departamentos le reclaman a Bogotá, que les giren o que les devuelvan o que lleguen más regalías, o los de Buenaventura cuando han reclamado que todo lo que aportan no lo ven en inversión social, sino que se queda en Bogotá. Todos los catalanes han reclamado una mayor autonomía. ¿Por qué? Porque allá hay algo que se llama el estatuto, que es el estatuto de la región autonómica, que es como decir una pequeña constitución regional, para que se entienda. Y lograron una reforma en 1979 que los, digamos, aplacó en su reclamo. Y otro en el 2006
que los puso en condiciones de mejor estar y casi frente a los vascos. Y esa fue anulada por el Tribunal Constitucional, a quienes muchos críticos consideran esos 12 magistrados o 13 magistrados del Tribunal Constitucional Español, muchos son del PP, inclusive se ha descubierto que algunos aportan al Partido Popular. O sea, ¿cómo va a ser que un juez constitucional, el del ordenamiento jurídico, el que tiene que establecer todo el control del Estado de Derecho, pertenezca a un partido político y sea aportante a un partido político que gobierna? Es decir, están sesgados. Ellos anularon el Estatuto Catalán, y eso es lo que los ha molestado, y las reacciones empezaron ya otra vez desde finales del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y luego lo que les narrábamos en el 2014 con la consulta de Artur Mas, que es del mismo partido de Puigdemont, que es el PDeCAT, que es un partido de centro-derecha, pero que es un partido nacionalista, como la CUP y Esquerra Republicana. Entonces, allá hay partidos nacionalistas regionales de mucha fuerza que tienen gente con asiento en las altas cortes, o sea, en el Congreso de los Diputados. En el Valle del Cauca, por ejemplo, ¿sí? Existen senadores que están allá en Bogotá y representantes a la Cámara por la distribución de la circunscripción regional, etc. Entonces ese es el símil, pero allá los tienen y son duros y hacen ejercicio de control político. Entonces, lo que decía Alejandro, la rebelión pues es un derecho contra las, digamos, autarquías o contra las monarquías o contra las dictaduras. La desobediencia civil es una reacción cuando hay un abuso del derecho. Y la autodeterminación no se le puede negar y prohibir a los pueblos, que es la que permite modificar o avanzar o tener una mayor capacidad y disponibilidad administrativa. Pues les han negado la autodeterminación. O sea, y este artículo 155 es demasiado estricto porque es interventor y es invasor. Lo que se va a presentar en Cataluña desde el lunes en adelante, con la declaratoria, es que van a ir a remover al gobernador, o sea, al presidente de la Generalitat. Van a sacar a los consejeros, o sea, al gabinete, y van a cerrar el Parlamento. Entonces, mi última reflexión, antes de que intervenga José David, es la siguiente. Entonces, ¿cuál es el control que van a tener los que van a llegar a gobernar durante 6 meses o 4 meses? Porque la elección ya se fijó para el 21 de diciembre y era para 6 meses, ya la adelantaron. Pero bueno, en estos 2 meses, entonces, si no hay parlamento, ¿quién va a hacer el control político a los delegados de un partido corrupto que se va a apoderar de Cataluña? Digamos que esa es una inquietud, o sea, no va a haber control. No va a haber control porque no van a poder reemplazar a los parlamentarios, tienen que elegirlos y la elección es el 21 de los del Parlamento de la Generalitat. Bueno, en este caso, digamos que es un escenario de bastante riesgo y de bastantes peligros. La respuesta que yo podría darle ante su inquietud, ante su hipótesis, estimado doctor Alberto Ramos, es que puede haber un peligro de una guerra civil. En España no creo, pero sí en lo que tiene que ver con Cataluña. Una guerra civil, porque si no va a haber control político absolutamente del partido que se va a tomar ahora el poder, digamos que en cierta manera en Cataluña, y los desertores y los que están, digamos, a favor del independentismo catalán, pues no van a estar para nada de acuerdo y pues puede haber la posibilidad de que haya revueltas y que haya una guerra civil, digamos que seccional en España, y quién quita que a nivel también nacional. Ahora, otro escenario que también podemos ver es que de todo esto lo que puede resultar es que en España se vaya a reformar la Constitución del 78, de que digamos que en España, en Madrid especialmente, promuevan una Asamblea Nacional Constituyente, por así decir, como un mecanismo para que se reforme la Constitución española. Yo diría que, y siendo un poco, digamos que positivos pues en todo lo que ha pasado, en lo que está pasando en Cataluña, digamos que esta sería una excelente posibilidad, una excelente oportunidad para que España
pueda hacer nuevamente una constitución política, convocar a la unidad nacional que tanto han proclamado desde la constitución del 78, decir, bueno, sentémonos todos y tratemos de arreglar esto, hagamos una nueva Asamblea Nacional Constituyente, una nueva constitución política y pues reconozcamos los derechos de todas las regiones autonómicas en España, especialmente en Cataluña. ¿Y eso qué implica? Lo que es la redistribución del ingreso, lo que tiene que ver con la influencia política en todas las regiones autonómicas, y pues digamos que es algo que solucionaría el problema, pero al paso que vamos de aquí a diciembre, que se han convocado a elecciones en Cataluña para el Parlamento, digamos que es un escenario de bastante riesgo y de bastante peligro, pero esperamos a que haya una mente lúcida, a que se le prenda el bombillito, digamos, a algún político allá en España y diga, esta es la oportunidad perfecta para que reformemos la Constitución y evitemos un posible derramamiento de sangre. O sea, la solución puede darse vía una apertura al diálogo, ¿sí?, con una reforma al orden territorial, una reforma a la Constitución, ¿sí?, por lo menos en la parte de las autonomías, pero no puede con el autoritarismo con que se va a resolver, porque negaron la elección, o sea, la interfirieron y eso fue lo peor. Y ahora la dureza que quiere el gobierno nacional para encubrir sus problemas, que en los últimos meses los ha tenido y graves, con mandatarios seccionales del Partido Popular, aparecer doblegando a la fuerza a los catalanes. Y con otra anotación ahí, doctor, y es que si Puigdemont no sale en la intervención pues de la zona presidencial de Cataluña, puede ser también imputado por los cargos de usurpación de funciones, que está dentro de uno de los artículos del Código Penal español. Entonces puede terminar hasta en la cárcel Puigdemont, o sea que puede ser un panorama mucho más catastrófico del actual. Pero la salida es básicamente plantearse ese momento constituyente del que habla Íñigo Errejón, plantearse una nueva constitución y plantearse el nuevo pacto social donde discutan todas las fuerzas de poder cuál es el modelo de unidad española que quieren, planteándose también, como decía el compañero José, pues la diversidad y la plurinacionalidad para poder tener un consenso y para poder que sea un pacto de paz, porque puede terminar en incidentes como los del 1 de octubre. Hay un partido nuevo en España que es el partido Podemos, que tiene un símbolo de color morado y que lidera Pablo Iglesias, y a quien usted acaba de citar, Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero y otros líderes que además ya tienen ellos gobernanza. En Madrid, por ejemplo, la alcaldesa es vinculada a Podemos, que es una confluencia de movimientos. En Barcelona está Ada Colau, en Valencia también tienen alcalde, es decir, ellos ya gobiernan y tienen 70 diputados en las altas cortes, o sea, en el Congreso de los Diputados. Pablo Iglesias dice que una solución es la reforma al modelo territorial, que Cataluña se convierta en un Estado asociado, o sea, se declara como un Estado, pero es un Estado asociado confederado al centro del poder, con otro encaje constitucional. Esa es una propuesta. Entonces sí, tenemos que es una excelente opción a que se reconozca la nacionalidad y el nacionalismo catalán, porque pues el Estado español, a pesar de todo, no puede desconocer un nacionalismo que ha estado latente históricamente y que pues bueno, tenemos que recordar qué es el nacionalismo, porque a lo largo del programa hemos hablado del nacionalismo catalán, de toda la tradición, de costumbres, lo que es la tradición política de Cataluña, pero no hemos hablado de lo que es el nacionalismo. El nacionalismo es un estado de ánimo, es un estado de voluntad de un determinado pueblo hacia un modelo político, hacia un modelo jurídico, hacia una determinada institucionalidad. Entonces, por eso digo lo peligroso que puede ser ahorita lo de la intervención de Madrid hacia Cataluña, porque
al desconocer esa voluntad política que ha tenido el pueblo catalán al quererse independizar, puede, digamos que, desencadenar en consecuencias muy lamentables. Sí. Bueno, sobre esto, para despedirnos, que ya me están anunciando desde el apuntador nuestro gran técnico Edinson, voy a decir lo siguiente. En efecto, ¿qué pasa esta semana que viene? ¿Qué va a pasar? Pues que van a remover, presidente, ellos parecen que están decididos a no a usurpar. Para los madrileños sería usurpar, para ellos permanecer en la legalidad. Sí. Es decir, son los elegidos y el Parlamento tampoco van a entregar. Entonces van a venir las fuerzas policiales, como lo hicieron el 1 de octubre, a reprimir, y ellos tienen también su ejército, que es la policía de los Mossos d'Esquadra en Cataluña, y va a venir la resistencia, que es una rebelión y va a poderse de pronto a armar y a formar barricadas y enfrentamiento entre policías, digamos, regional y nacional, y eso lleva a una guerra civil, que es lo peor que podría ocurrir, porque Cataluña, pues, es una región admirada por toda Europa, admirada también por los mismos españoles, y la mitad de los catalanes no quieren que esto se dé, quieren permanecer, pero con un encaje diferente. Bueno, Luis Hermes Ruiz despide este programa siempre con el consejo y la advertencia a los padres de ¿saben dónde están sus hijos? Cuidar a los hijos menores por aquello de los infanticidios y violaciones de menores y abuso de menores, es un control que cada padre o grupo familiar debe ejercer sobre los menores en la casa. Muchas gracias por la atención, amigos televidentes, y a los invitados, a usted, pues agradecerles. Doctor Alberto Ramos, excelente, y esperamos seguir compartiendo estos espacios para ver qué va a pasar ahora en Cataluña de aquí en esta semanita. Bueno, hasta luego, oyentes y televidentes, hasta la próxima semana.